todo el equipo que ha contribuido a que el festival se realice de la manera que se ha realizado. El equipo de la cátedra, Vanessa, Edgardo, Ramiro, Darío, el equipo de la térmica, comandado por Salomón, en el que están, por supuesto, Adriana, María del Mar, Pepa, el equipo de la Junta de Andalucía, con Fernando a la cabeza. Todas las personas que han participado en el festival lo han hecho brillantemente, permitiendo, desde que lleguen todos los escritores a punto y estén presentes en todas las mesas redondas para las que fueron convocados, hasta que funcionen todos los micrófonos. Un festival de esta magnitud tiene una infinidad de detalles que ustedes no imaginarían que tienen que ser resueltos, y estos detalles han sido resueltos de manera brillante por todas estas personas. Lo que toca ahora es entregar 2 premios. El primero es el premio Antonio Garrido Moraga. Antonio Garrido Moraga fue un catedrático malagueño, director del Instituto Cervantes de Nueva York, concejal de Cultura de Málaga, cuyo nombre hemos querido inscribir en el premio a la trayectoria de la difusión cultural que instituimos en esta primera edición del Festival Escribidores de Málaga. Hemos querido entregárselo a Juan Cruz. Juan Cruz es una persona a la que yo personalmente le tengo un enorme agradecimiento. Yo creo que Juan, a través de su trabajo como periodista cultural, pero también a través de su trabajo como editor, es un gran símbolo del encuentro entre América y Europa. Él ha reforzado de una manera muy decidida este diálogo que debe haber entre nuestros 2 continentes, hermanados por el idioma español. Esa filosofía, esa idea que se encarna en Juan, la hemos tratado de afirmar en el Festival Escribidores, trayendo gente de América, trayendo gente de España, trayendo gente del resto de Europa, para que conversemos, para que nos entendamos, para que nos pongamos caras. Quiero decir además que el Festival Escribidores no hubiera existido sin él. Fue gracias a su consejo que Salomón Castiel y yo nos pusimos en contacto para que la Cátedra Vargas Llosa y la Térmica sacaran adelante este festival. Y en lo personal quiero añadir que es una de las personas más generosas que conozco, que se volcó de la manera más decidida a ayudar al migrante recién llegado que yo fui hace 8 años. Y por eso le estoy infinitamente agradecido. Juan, por favor. Quiero pedirle a Mario Vargas Llosa que le entregue el premio. Quisiera decir unas palabras sobre Juan Cruz. Juan Cruz comenzó a ser periodista muy joven, casi un niño, y ha sido muy fiel al periodismo, y creo que todos hemos aprovechado muchísimo la afición de Juan Cruz a la actualidad. Sus entrevistas son espléndidas. Yo creo que me han hecho a mí muchas entrevistas y nadie me ha hecho las entrevistas como Juanito Cruz. Creo que él ha sido realmente un periodista que ha sabido llegar siempre a la parte secreta de las personalidades y no a través de un afán chismográfico, sino siempre para dilucidar aquello que es lo esencial de una persona. Creo que nadie merece tanto como Juan Cruz un premio de periodismo. Realmente es un periodista de una gran honestidad, nunca abusa de esa posición de poder que le da
el entrevistar a tantas personas o el escribir sobre literatura. La literatura es el gran amor de la vida de Juan Cruz, y él ha combinado siempre el periodismo y la literatura de una manera inmensamente creativa. Así que creo que hemos hecho muy bien en dar este primer premio a Juan Cruz. Te felicito, Juan Cruz, y es un premio pequeño, pero te lo entregamos con un inmenso cariño y sobre todo con una inmensa admiración. Gracias. Voy a decir alguna cosa. Sí. Bueno, este es el premio y él es el premio. Yo lo que no entiendo es cómo Mario Vargas Llosa me da un premio teniendo en cuenta que me conoce desde el año 1974, cuando él bajaba de un barco y lo metimos en una casa y yo era un joven periodista y le hacía preguntas y preguntas y preguntas, hasta que él en un momento determinado me miró y me dijo: ¿vas a seguir haciéndome preguntas? Pero no he parado de hacerle preguntas. Debo decir que probablemente yo seré periodista, pero lo que he sido toda mi vida es un deudor de Mario Vargas Llosa, en todos los sentidos, porque siempre ha tenido con nosotros, los periodistas, la solidaridad de quien lo ha sido y lo sigue siendo. Hay una naturaleza en Mario Vargas Llosa que se mantiene intacta y que le ha hecho el gran novelista que es, y también y sobre todo la gran persona que es, y que representa para nosotros también una especie de vereda por la que sabemos que debemos conducirnos para que no nos venza nunca la funesta manía de creer que somos, como periodistas, mejores que la actualidad. Él ha sido y es periodista, lleva muchos años ejerciendo ese oficio. Por citar un ejemplo, yo fui a acompañarle en Israel y Palestina al encuentro con una realidad terrible, una injusticia que generó el ser humano y que el ser humano ahonda cada vez más. Y él, en todos los estadios de aquel viaje, se comportó siempre como el periodista más humilde. Iba con una libretita, como alguien al que él le dedicó una vez un libro diciendo: a fulano de tal, con su libreta y su lápiz. En realidad, el que ha dado lecciones de periodismo, y se las ha dado a esta persona que les habla, es Mario Vargas Llosa, que es un periodista de honor en el sentido más preciso de la palabra, un periodista de honor, un escritor que nos honra. Muchísimas gracias, y gracias a Raúl Tola y a todo el equipo, de los cuales aquí destacaría a Bon Giovanni, que creyó un día que lo que yo le decía a Tola de la térmica era verdad, y la verdad es que la térmica es verdad, y es uno de los tesoros que tiene esta parte del sur, y que ojalá las partes distintas de la geografía española e hispanoamericana aprendan de la generosidad de la térmica para interpretar lo que quiere de veras el escritor de hoy, que no es solo difusión, sino abrazo. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Juan. Gracias. Muy bien, Juanito. Muy bien. Listo. Muy bien. Bueno, pasa.
Ahora, ¿Quieres Jorge, un ¿no? ratito mientras presentamos los grupos? Ya. Vamos a hacerlo de una vez, ¿no? Bueno, y ahora hay un premio literario que esta vez se ha dado a Jorge Edwards. Jorge Edwards está muy delicado de salud y el premio se lo hemos entregado en Madrid, ¿no? Permíteme. Efectivamente, como dice Mario, preferimos entregarle el premio Escribidores a la Trayectoria Literaria a Jorge Edwards de este primer festival en Madrid por cuestiones de salud. El día de hoy va tanto a recibir el premio como a ofrecer un exordio en honor de Jorge Edwards, Carlos Franz, un gran amigo escritor chileno que conoce muy bien la obra de Jorge Edwards, que por un error que yo asumo directamente como director del festival fue presentado en la mesa la novela No una, sino muchos futuros como moderador, cuando la dirigió brillantemente. Carlos, por favor. Si quieres que hablar un ratito. Siéntate. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias al Festival Escribidores por darme esta oportunidad de introducir el premio que le han concedido a Jorge Edwards. Lo haré más que como un exordio, que también lo es, como una laudatio en la vieja y honrosa tradición. He titulado estas palabras Aire, Aliento, Cuento. Es posible que los organizadores del Festival Escribidores ignoren hasta qué punto es oportuno este premio que le han concedido a Jorge Edwards. Esta noche premiamos la obra y la trayectoria de Edwards, por supuesto, pero también celebramos su cumpleaños. Este señor desvaría, protestará alguno de los muchos amigos de ese escribidor tan amistoso que es Edwards, y agregará: el cumpleaños de Jorge cae en el mes de julio. No estoy confundido, respondo yo. Lo que pasa es que quien protesta tal vez ignora que un escritor tiene dos fechas de nacimiento. Una es la fecha común, el día en que fuimos paridos y lanzamos ese primer grito que sería el guión inicial de nuestro diálogo con el mundo. Pero ocurre que los escritores tenemos, además, un segundo cumpleaños que conmemora la fecha en que parimos nuestro primer libro. Ese día en el que un editor o impresor puso en nuestras manos, tal vez temblorosas, ese ejemplar a menudo de pocas páginas, delgado, autoeditado, que fue nuestro primer vagido o aullido literario. En el caso de Jorge Edwards, este año 2022, y por estas fechas, se cumplen la friolera de 70 años desde la aparición del volumen de cuentos El Patio, su primer libro, su primera respiración en el mundo literario. 60 o 65 años después, Jorge Edwards me dijo, cito, creo que yo escribí para respirar. Soltó esa frase enigmática mientras se paseaba con entusiasmo por el salón de su casa en Santiago y cambió de tema de inmediato como si hubiera confesado algo íntimo. Y yo, respetuoso de esa reticencia o indiferente, no le pregunté más. Mejor así, quizás, porque el sentido de esa frase quedó abierto, disponible para la interpretación. En su sentido más obvio, la frase escribí para respirar fue una confesión. Edwards confesaba que ha escrito sus ficciones buscando liberarse. En sus memorias afirma que la literatura creativa fue su escapatoria. Gracias a ella pudo zafarse del destino asfixiante, para él, que sus orígenes familiares y sociales le imponían. Pero aquella frase de Edwards también puede entenderse en un sentido menos obvio, más profundo quizás. Edwards quiso decirme que escribió para respirar a través de sus ficciones. Es fama que el general romano Pompeyo arengó a sus tropas temerosas de embarcarse en un mar tormentoso diciéndoles, navegar es preciso, vivir no es preciso. El poeta Fernando Pessoa mejoró a Pompeyo, vivir no es preciso, crear es preciso. Semejante a esta idea del portugués, la frase de Edwards, escribí para respirar,
implica que la existencia real de un novelista está en su escritura, en sus invenciones. Es en la escritura de invención donde el hombre escribidor o la mujer escribidora se realizan plenamente y se liberan de las circunstancias impuestas por su nacimiento, su origen y todas las demás. Leída como esfuerzo respiratorio, la ficción narrativa de Edwards atestigua una progresiva ventilación, tanto en los temas como en el estilo. A lo largo de 70 años de escritura, el pesimismo determinista de sus relatos iniciales se convirtió en el escepticismo benigno de sus novelas más recientes. Lo que en un comienzo fue un nihilismo existencialista se transformó poco a poco en una ironía comprensiva, tolerante con las contradicciones de sus personajes, las del mundo que habitan y las del propio narrador que los cuenta. A lo largo de esos 70 años, el estilo de Edwards también se dilató y se ventiló. Con el tiempo su prosa ha ganado en plasticidad. Progresivamente sus frases y párrafos se alargaron. En su estilo maduro, una misma oración acoge varias afirmaciones contradictorias, sin pretender resolver sus conflictos. Gradualmente el autor conquistó esa libertad que reivindicaba Montaigne, la libertad de decir y de desdecirse sobre la marcha. Los libros de cuentos inaugurales, junto con la primera novela de Edwards, El peso de la noche, presentan lo íntimo y familiar como coerción y como tentación de fracaso o pulsión de muerte. Cerca de los años 80, las ficciones de Edwards entraron en una segunda época, una época de novelas políticas como Los convidados de piedra o El museo de cera y El anfitrión. En los años 90, Edwards narró de nuevo la intimidad familiar, pero esta vez el orden de las familias es subvertido por el sexo. Es raro el artista que produce su obra cumbre después de sus 70 años. Esto ha ocurrido, me parece a mí, con Jorge Edwards. En El inútil de la familia, publicada en 2004, cuando su autor tenía 73 años, Edwards imaginó con maestría a su pariente, el conflictuado y conflictivo escritor Joaquín Edwards Bello. Anticipo de la actual literatura del yo, en esta novela el autor real se desrealiza y se interroga oblicuamente al entrar en su propia ficción. En esas novelas recientes, el tema explícito es ese deseo de respirar mediante la vocación artística. Este deseo de sus protagonistas es sofocado por limitaciones personales y culturales. Ante esa asfixia, los artistas reaccionan con una rebeldía neurótica que alimenta sus energías creativas. En ese proceso descubren que eso que los bloquea también los empuja. La limitación estimula la imaginación. La realidad restrictiva engendra un deseo expansivo. Borges aseguró que cada escritor crea sus precursores. Ya cerca de sus 80 años, Edwards escogió a Montaigne para ese rol de precursor. En el ensayo biográfico La muerte de Montaigne, Edwards argumentó que la escritura del ensayista francés es una, cito, respiración pausada, natural, íntima, que por momentos se hace más intensa, más profunda. Es una escritura que se revisa, que se alimenta de sí misma, que se sorprende y explica su sorpresa. Fin de la cita. Estudiando a Michel de Montaigne, Jorge Edwards se examinaba a sí mismo. En su larga evolución literaria, la prosa de Edwards fue conquistando una libertad respiratoria creciente. En estas dos últimas décadas, los párrafos, como decía antes, se alargaron cada vez más. Ese fraseo longilíneo confirmó algunas influencias presentes desde sus inicios, Joyce, Proust, Faulkner. Pero Edwards imprimió sobre esas influencias un sello personal. En su prosodia se oye un ritmo basado en estribillos y vacilaciones que imita los vaivenes de la conversación chilena, que es su propia conversación. Aire, aliento, cuento. Esta es la secuencia. En la narrativa de Edwards, el aliento dirige el discurso, una oración termina, pero al autor le sobra aire y con ese aire empieza otra frase que lleva a otro cuento. La digresión de los relatos propicia los hallazgos fortuitos.
La obra, fecundada por el azar, parece crearse a sí misma mientras la leemos. La narrativa de Edwards, que cambia de dirección y se contradice en la página bajo nuestros propios ojos, también expresa su honestidad intelectual. Perdón, me perdí. Esta forma mudable nos dice que ningún relato es seguro. Todos son una conversación en desarrollo con los lectores y con nosotros mismos. Nunca acabamos de decir lo que quisiéramos decir. Siempre habrá formas de pensarlo y expresarlo mejor. Esa inseguridad voluntaria de su estilo fue para Edwards una manifestación natural de su escepticismo a la Montaigne. La divisa de aquel santo patrón de los ensayistas, como sabemos, fue ¿qué sé yo? La narrativa de Edwards marcha bajo esa bandera. Sus tramas prefieren la indecisión, las conductas de sus personajes son ambivalentes, las afirmaciones de unos se empatan con las negativas de otros. Observando a fondo la naturaleza humana, profundizamos su misterio. Para Edwards, escribir ha sido respirar y respirar ha sido, en buena medida, descreer. Construir ficciones facilita dudar de ese cliché mayoritario que llamamos realidad. A partir de ahí quedamos libres para dudarlo todo, los dogmas, los lugares comunes, el pensamiento políticamente correcto, las ideologías multitudinarias. En estos días temibles, cuando la sombra de un hongo nuclear que soñábamos imposible nos ensombrece otra vez y cuando ya sentimos el hielo de una nueva guerra fría entre autocracias y democracias, ese escepticismo de Edwards, su disposición a dudar de lo que nos presentan como indudable, vuelve a ser imprescindible. En 1974, expulsado de la diplomacia chilena por la dictadura de Pinochet y exiliado en Barcelona, Edwards tuvo el coraje de publicar Persona non grata, su crónica crítica de la Revolución cubana. Ese libro lo condenó a una soledad política casi completa. La dictadura de derecha que oprimía nuestro país lo desterró y la izquierda latinoamericana, mayormente revolucionaria, que debía acogerlo, le volvió la espalda o lo atacó. En esta época de polarización, de polos que en vez de atraerse se cancelan unos a otros, la valentía, aquella valentía de Edwards durante la Guerra Fría anterior, podría servirnos de aliciente a todos los que deseamos seguir a nuestras conciencias en lugar de marchar bajo las banderas de los nuevos fundamentalismos políticos, aunque nos quedemos solos. Tanto en la política como en la literatura, Jorge Edwards ha querido respirar a sus anchas, a pleno pulmón, libremente. Sus obras, publicadas a lo largo de 70 años, y su valentía intelectual testimonian que lo ha conseguido. Por eso, este primer premio Escribidores concedido a Jorge Edwards honra tanto al festival que lo otorga como al autor que lo recibe. Muchas gracias. Vamos a ver un momento las imágenes de la entrega del premio a Jorge Edwards, por favor. Siéntate. Vamos a ver las imágenes. Queridos amigos, estamos reunidos para entregar este diploma a Jorge Edwards, que hubiéramos preferido entregártelo en Málaga, donde vamos a celebrar un congreso de literatura, pero en vista de que estás delicado de salud y que no puedes viajar, pues lo hemos hecho así en petit comité. Es un diploma que lo que celebra es fundamentalmente tu trabajo de escritor. Es un trabajo de escritor de muchos años. Jorge ha sido un novelista, también ha sido un periodista, escribió durante muchos años una crónica semanal en uno de los diarios de Santiago. Ha escrito también un libro de memorias muy valiente y creo que el libro pues, que lo hizo famoso en América Latina es un libro contando sus experiencias en Cuba. Fue enviado por el gobierno de su país para abrir las relaciones diplomáticas que se habían cerrado
Mi querido Jorge, pues este es el diploma que te entregamos con todo el cariño y la admiración que te tenemos. Te enviaremos una estatuilla que también va con este diploma. Bueno, la amistad con Mario es muy antigua. Comenzó en París y Mario tenía una característica que me sorprendía, que le gustaban mucho los westerns, las películas de acción. Bueno, y yo lo he seguido también en sus ensayos. Yo soy, según él, el francotirador tranquilo. Y además les quiero decir que yo he hablado sobre Mario muchas veces en Chile, así que... Muy bien. Vamos a entregarle a Jorge Edwards este pequeño homenaje. Sí. Jorge Edwards, como ustedes acaban de oír, es un magnífico escritor y no solo ha sido un novelista, fue también un espléndido ensayista y ha escrito sus memorias, y en sus memorias muestra el coraje que ha mostrado en otras ocasiones, escribiendo sobre su propia vida con una honestidad, con una claridad, y revelando unos secretos para los que hacía falta mucho coraje y realmente valentía para decir las cosas que ha dicho en esas memorias. Bueno, pues me toca simplemente clausurar este primer congreso de literatura que hemos celebrado en esta bella tierra, en esta pujante tierra. Y yo quisiera pedir un fuerte aplauso para Jorge, porque realmente ha sido el escritor que ha materializado en las 8 visitas que hizo a Málaga, la persona que ha hecho posible este festival. La verdad que también quiero agradecer a los escritores, no ha fallado uno solo. Todos los escritores que invitamos han asistido y eso tiene muchísimo mérito. Creo que el festival ha comenzado de muy buena manera. Algunas imperfecciones del festival las vamos a corregir en el futuro. Por ejemplo, los espacios han sido muy reducidos para la cantidad de público. Eso en los próximos años se va a resolver ese problema, y puedo asegurarles que todos los que asistan a los conversatorios y a los diálogos van a poder entrar y estar presentes. Al mismo tiempo, pues ya saben ustedes que el próximo año el país invitado será Francia, así que vendrán muchos escritores franceses, así que hay que irlos leyendo en el curso del año. Y nada más, simplemente agradecerles a todos ustedes por su presencia, esa presencia que nos ha llenado de entusiasmo para los futuros festivales, y ojalá tengamos, digamos, a esos escritores tan puntuales que todos los que han sido invitados han comparecido en estas reuniones. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muy bien. Listo. Una maravilla.